Haré una oración. Abacados, Yahshua Mashiach, queremos oír tu preciosa voz, quien eres Yahweh Sebaot. Por medio tu bendito Ruajacodes, háblanos, Abba. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá, Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, hay audios, hay apuntes y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio, y no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Baje los audios, disfrútelos y compártalos con otras personas. Vamos a ver ahora sobre el Brit Hadashah algo muy profundo, muy importante. Bendito es el nombre de Yahweh, que ya está a punto de suceder en las profecías de la bendita Tanaj, y es relacionado con el profeta Elías. Y en breve aparecerá el profeta Elías y Moshe, y ellos estarán predicando de la bendita palabra, y esto ya se está acercando, estamos más cerca que nunca. Entonces vamos a ver la declaración de Yahshua acerca de Elías, de Eliyahu. Vamos a ver la declaración de Yahshua. ¿Qué dice Yahshua HaMashiach acerca de Elías? Y vamos a ir a Marcos, al libro de Marcos. Tú que eres nuevecito, que eras cristiano, ya lo habéis conocido como el Evangelio de Marcos. Nosotros le llamamos Besorá, que realmente es así. No es testamento, porque ya lo hemos ministrado, que el testamento es válido mientras muere el testador, pero Yahshua vive, bendito es su nombre. Entonces vamos a Marcos 9, amada Quejilá, por favor vamos a Marcos 9 y vamos al verso 11. Entonces la declaración de Yahshua HaMashiach acerca de Elías, y el tiempo ya está muy próximo para que esto se cumpla, amados Sahim. Estamos prácticamente a un mes, una semana de que termine este milenio. Estamos hoy es sábado, Shabbat, 12 de agosto del año 2017 romano. Entonces prácticamente falta una semana, un mes, una semana para que termine este milenio. En Marcos 9, verso 11 dice: y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Está en forma de pregunta. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y ahí sigue la administración, pero quiero centrarme más bien en lo que dice Yahshua HaMashiach, porque realmente si nosotros lo leemos así de corrido, o cuando lo leíamos, o cuando tú lo leías, dice así el verso 12: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora está en forma de pregunta: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? En realidad necesitamos del Ruach HaKodesh para entender esto, porque si no, no le entendemos nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, ¿cómo es que vendrá y ya vino? ¿Y cómo podemos explicar la pregunta? ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Qué tiene que ver Elías con esta afirmación y pregunta que está haciendo Yahshua HaMashiach? Parecería que no tiene nada que ver, pero vamos a encontrar que sí tiene muchísimo que ver, porque Él es Elohim y Él sabe lo que dice. Ahora, como punto número 1,
vemos la presencia de Elías en la transfiguración, y eso está en el verso 4. Vemos la presencia de Elías, de Eliyahu, en la transfiguración. Eso está en el verso 4, de ahí de Marcos 9. Dice, y les apareció Elías con Moshe, que hablaban con Yahshua. Por favor, todos el 4, amén. Ahora, para esto los discípulos ya tendrían que haber sabido que Yahshua es el Mesías. No que era, sino que es el Mesías. Entonces vamos a poner un punto número 2, la confirmación de Yahshua como el Mashiach de Israel y del mundo. Pero vamos a poner primero de Israel. En ese contexto está la Tanaj. Entonces la confirmación de Yahshua como el Mashiach, y eso lo encontramos atrasito en Marcos 8, verso 29. En Marcos 8, verso 29, anótenlo y después ustedes me ayudan a ministrar, por favor. Dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Kefas le dijo, tú eres el Mashiach. Por favor, todos el 29, amén. Sí. Ahora, en el 9.7 encontramos la confirmación del Mashiach también. En Marcos 9.7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por favor, todos el 7, amén. Ahora, entonces hemos visto entonces la presencia de Elías en la transfiguración. La confirmación de Yahshua como el Mashiach, tienes las dos citas, 8.29 y 9.7. Y también hay una referencia a su resurrección, es Marcos 9.9. Ese punto también es muy importante para poder entender lo que dijo Yahshua en la forma de pregunta. Entonces en Marcos 9.9 dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por favor, todos el 9 para entender bien el contexto, amén. En el verso 8 leemos, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Yahshua solo. Entonces tenemos la presencia de Elías en la transfiguración. Eso es muy importante para entender todo el contexto. Tenemos la confirmación de Yahshua como el Mashiach. Tenemos la referencia de la resurrección en Marcos 9.9. Ahora, con todo esto, en cuanto a la pregunta del verso 11, dice, y guardaron el verso 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No habían entendido todavía en plenitud. Así como nosotros todavía, siendo honestos, empezando por mí, no entendemos muchas cosas, no entendemos. Ciertamente, cuando le preguntan, en el verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, ¿qué es lo que dieron a entender aquí los discípulos? Dieron a entender que el fin de todas las cosas estaba cerca. Mira, y ya estamos. Dieron a entender, porque ellos ya habían recibido la instrucción de sus rabinos, por así decirlo, de sus maestros, sobre Malaquías, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ellos le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, dieron a entender que el fin de las cosas estaba cerca. Ellos vieron a Elías en la transfiguración. Y entonces se imaginaron que el fin de todas las cosas ya estaba cerquísima, porque vieron a Elías. No sé si me estoy dando a entender. Ellos lo vieron en la transfiguración, ellos entendieron o se acordaron de la instrucción de sus antiguos maestros sobre Malaquí, y entonces dijeron, bueno, se presentó ya Elías, entonces quiere decir que ya todas las cosas, el fin de todas las cosas está cerca. ¿Qué entendieron realmente los discípulos con esto de ver a Elías y después preguntarle a Yahshua, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y vuelvo a repetir, esto es muy importante,
dieron a entender que el fin de todas las cosas estaba cerca, es decir, que ya estaba cerca todo ya. Si era así, esa es una afirmación mía. Si era así, ahora una pregunta, ¿dónde estaba Elías? Que es necesario que venga primero. Ellos podían haber respondido, entonces, es que vimos a Elías en la transfiguración. Entonces, si es así, si fuera así, de que ya todas las cosas estaban cerca, ¿dónde estaba Elías? Porque es necesario que venga primero. ¿Para qué? Para preparar a la nación. Elías lo que va a hacer es preparar a la nación espiritualmente para la venida del Mesías. Anoten esto. Tú ya lo sabes, pero anótalo, te va a servir. Después vas a recordar con tus apuntes mejor. Es necesario que venga Elías para preparar a la nación espiritualmente para la venida del Mesías. Y Yahshua viene pronto. Ahora vamos a recapitular. Porque si nosotros leemos el verso 11 en adelante y sobre todo el verso 12, no entendemos nada. Cuando dice Yahshua en forma de pregunta, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, ¿qué tiene que ver esto? Claro que tiene que ver, porque Él es el Mashiach y es Elohim mismo. Vemos la presencia, vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, amados ahí, la presencia de Elías en la transfiguración, la confirmación de Yahshua como el Mashiach. Ellos ya no tenían ninguna duda. La referencia a la resurrección. Y ellos dieron a entender, si ya vimos a Elías, quiere decir que las cosas ya están cerca y que el Mashiach no tiene que sufrir. Eso es muy importante, por favor que lo anoten. Ellos pensaron que la obra de restauración de Elías significaba que el Mashiach no tendría que sufrir, sino simplemente morir y resucitar. Recuerda que ellos habían tenido clases cabalísticas también, ¿por qué no decirlo? La cábala, todo aquello, el Talmud de Babilonia, etc. Entonces los discípulos pensaron que la obra de Elías en la restauración, o de la restauración como tal, significaba que el Mashiach no tendría que sufrir. Dirían, bueno, vamos a recordar los puntos que ya notaste. Vimos a Elías, la presencia de Elías en el verso 4. Tenemos entendido entonces, estoy hablando como si fueran ellos, la confirmación de que Yahshua es el Mashiach, 8:29 y 9:7. Tenemos la referencia de la resurrección, porque se los dijo Yahshua, que no dijeran nada hasta que Él resucitase, verso 9. Ellos entendieron, ya vimos a Elías, y entonces quiere decir que ya todo va a ser, está tan cerca, y mira, van más de 2000 años, es un decir. No es que vayan más de 2000 años, amados, perdón, sino que está mala cuenta en cuanto a lo romano. Entonces dieron a entender que el fin de todas las cosas ya estaba cerca. Y la idea es esta: si fuera así, ¿dónde estaba Elías? Porque es necesario que venga primero, pero él dijo que ya vino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entendemos? Recuerden que la función de Elías, amados Sahim, va a ser preparar a la nación espiritualmente para la venida del Mesías. El Mesías, Yahshua, no puede venir y de repente encontrar una iglesia cristiana de domingo y que menciona nombres falsos y que no tiene los pactos del Shabbat, las fiestas, la circuncisión, nada. No, tiene que venir primero Elías. Ahora, aunque la restauración ya inició, él tiene que venir. Ahora vamos a Malaquías, por favor, a Malaquías, en Malaquías 3. Voy a leer del verso 1 al verso 4, amados, amada Kehilá. Cuando tengan Malaquías me dicen un amén. En el capítulo 3, y voy a leer del verso 1 al 4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Adón, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie delante de cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia.
Subraya justicia, esto es para todos. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Ahora vamos adelantito en Malaquías 4 y en el verso 5 y 6. Y ahorita vamos a entender. Yo sé que ahorita en tu cabecita estás teniendo varias dudas, etcétera, pero ahorita va a quedar todo aclarado. Malaquías 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por favor, todos el 5 y el 6. Amén. Ahora vamos, por favor, entonces la idea es esta. Tiene que venir Elías antes que venga el día grande y terrible de Yahweh, que es su ira, su ira. Antes tiene que venir Elías. Ahora vamos otra vez a Marcos, por favor, amados Sahim. Marcos en el capítulo 9. Y por favor, perdón que sea repetitivo, pero vamos a hacerlo así y van a ver cómo da resultado. Con la ayuda del Eterno, desde luego. En Marcos 9, versos 12 y 13 lo voy a volver a leer. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá pronto y restaurará todas las cosas. Pero fíjate muy bien que aquí ya viene un signo de interrogación, o sea, forma de pregunta. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahora, a modo de respuesta, Yahshua aclaró dos cosas. La número uno, en primer lugar, reconoció que Elías vendrá, tiempo futuro. Aquí lo vemos, vendrá. Elías a la verdad vendrá. Entonces aclaró dos cosas. Uno, reconoció por un lado que Elías vendrá. Es decir, pueden poner literalmente viene, literalmente viene. Y tiene que venir, pero aunque sea repetitivo, antes que el Mesías, en su segunda venida. Y restaurará, porque aquí está la palabra, restaurará, y ese restaurará es literalmente, no es simbólico, es literalmente, restaurará todas las cosas y ese restaurar es eso, restaurar en lo espiritual todas las cosas. Sé que la gente guarde el Shabbat, que la gente guarde las fiestas, que la gente mencione el verdadero nombre, que la gente entre al pacto de la circuncisión, los varones, que la gente guarde santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, hay que ver dos cosas aquí. Yahshua reconoció que Elías vendrá, tiempo futuro, pero ese es literal, él viene, porque actualmente con tanta apostasía, amados Sahim, de muchas personas que fueron, entre comillas, mesiánicas y ahora que ya se dicen judíos ortodoxos, ellos ya no creen que ni siquiera Elías viene. Si no creen en el Mashiach, ya todo lo demás les fue velado. Si ya dejaron de creer en Yahshua, ya lo demás todo está velado para ellos. Y reconoció que viene literalmente, pero que también restaurará. Y eso es literal, no es simbólico. No es simbólico. Ahora, eso de que restaurará ya lo leímos en Malaquías, pero vamos otra vez para allá. Por favor, si lo hacemos así, créanme lo que da resultado. Cuando uno nada más da el tema así de largo, cuando se trata de una enseñanza como esta, no da resultado. Entonces en Malaquías 4, versos 5 y 6, yo lo voy a leer. Tengan abierta ahí la Tanakh para que vayamos de un lado hacia otro. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, por otro lado, Yahshua no
quita la necesidad de que el Mashiach, quien es Él, padezca mucho y sea tenido en nada. Voy a volver a repetir la frase. Por otro lado, esto no quita la necesidad de que Yahshua padezca mucho y sea tenido en nada. Y ahora le vamos a entender mejor todavía. Bueno, entonces vamos a ver, tú lo tienes aquí en tus apuntes, bien clarito. 1, la transfiguración y aparece Elías. 2, la confirmación de que Yahshua sí es el Mashiach. 3, la referencia a la resurrección. 4, ellos entendieron que el fin de las cosas estaba cerca. Entonces, a ver, ¿qué es la pregunta que hicieron ellos a Yahshua? Ya vimos a Elías, tú eres el Mashiach, la resurrección. No entendían nada todavía de la resurrección. Y entonces por eso ellos le preguntaron en el verso 11 diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es como si dijeran ellos, vimos a Elías y tú eres el Mashiach. Entonces ellos se imaginaron por lógica, por lo que está diciendo Yahshua aquí, que no iba a sufrir Yahshua. Ya vimos a Elías, está la restauración entonces del reino. Recuerda que ellos pensaban que la restauración iba a ser en sus tiempos. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 1. Vieron a Elías y ya está la restauración. El Mashiach, él no tiene que sufrir. Eso es lo que ellos imaginaron. Por lógica, por lo que está diciendo Yahshua en la pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Ahora vamos a leer el Salmo 22, vamos para allá, amados Sahim, vamos para allá en el Salmo 22, bendito es el Abacados. En el Salmo 22 dice así, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elohim mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres Kadosh, tú que habitas entre las exaltaciones de Israel. Por eso es muy importante que saltemos bien. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Recuerda que el rey David también es un prototipo del Mashiach, no es el Mashiach. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Elohim. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado mucho toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Al rey David no le hicieron eso. Ciertamente al rey David no le hicieron eso, él estaba profetizando. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Yahweh, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, a ayudarme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la quejilá te exaltaré. Los que temáis a Yahweh, exaltale, glorificale, descendencia toda de Jacob, y temele vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi exaltación en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. ¿Te acuerdas lo que dijo Yahshua en Mateo 5?
Exaltarán a Yahweh los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Yahweh es el reino y Él regirá las naciones. Yahshua viene. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aunque Él no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, eso será contado de Yahweh, hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Ahora vamos a este capítulo que prácticamente no se lee en las sinagogas judías ortodoxas, Isaías 53. Entre otras lecturas no se leen en las sinagogas ortodoxas. Y dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así fue, todos salieron huyendo cuando apresan a Yahshua Mashiach. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y te va remitiendo a Kefas, etc. Con todo esto, a Pedro, con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y vamos a ministrar sobre esto más porque hay mucha profundidad. Pero especialmente el verso 3. Todos vamos a leer el verso 3 de Isaías 53. Amén. Ahora, volvemos a Marcos 9, por favor, amada Keilah. Entonces vamos entendiendo esto. Vieron a Elías, Yahshua es el Mashiach. Vemos que ellos entendieron, prácticamente ya terminó todo, la restauración ya está. No era así, no era así. Vuelvo a leer el verso 12. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, o sea, tiempo futuro, y eso es literal, y restaurará, eso es literal también, todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Por eso leímos el Salmo 22, ponlo en tus apuntes para que después tú me ayudes a ministrar, y por eso leímos todo Isaías 53, porque eso está escrito en los Salmos y los profetas. Pero lo que desconcierta un poquito es el verso 13, pero os digo que Elías ya vino, tiempo pasado, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, vamos a ir aclarando varias cosas. En aquel entonces, todavía no había escritos del Brit Hadashah, eso es lógico. Entonces, ¿cómo está escrito de él? Si todavía no estaba escrito,
que Johanán padeció por Herodes y Herodías. Fíjense muy bien. Pero yo os digo que Elías ya vino, tiempo pasado, y le hicieron todo lo que quisieron, tiempo pasado, como está escrito de él. A ver, en segundo lugar, entonces aquí Yahshua HaMashiach está diciendo, sin embargo, es un decir, sin embargo, ya está diciendo Yahshua, Elías ya vino. ¿Cómo? En forma velada. En forma velada. Él va levantando sus profetas como a él le place, y él los levanta de forma velada, porque nadie, o sea, ahí se cumple lo que dice Yahshua HaMashiach, que un profeta solamente carece de prestigio en su propia casa. Nadie va a reconocer a un profeta. No reconocieron a Oseas. Vete de aquí, vete a profetizar a otro lado, así le decían. Ya está el libro de Oseas en la página gozoypaz.mx en audio. Son 2 audios para que ustedes lo disfruten y lo estudien. Y todos los profetas. A Jeremías, ¿cómo lo trataron? Es decir, los azotaban, los ponían en la cárcel, los golpeaban. Rav Shaul, que ya estudiamos el libro de los Hechos, pero hablando de los profetas de antes, entonces el Eterno siempre pone a sus profetas de forma velada. Y así fue como vino Juan el Bautista, para que se entienda para los nuevecitos. Yohanan ben Zacariahu, el hijo de Zacarías, Juan, Yohanan. Entonces, Yahshua identifica a Yohanan como Elías. Ahora, aquí Yahshua, por ser Elohim, pues lógico, él está hablando de una manera que poco entendemos, pero vamos a tratar de esclarecer todo. Entonces, él no levanta a un profeta. En el caso, por ejemplo, de Moisés, de Moshe, que fue un profeta muy grande, pero más grande es Yohanan, lo dice Yahshua. Él es el más grande de todos los profetas. Lo dice Yahshua HaMashiach. Y después vamos a analizar la vida de Yohanan. Van a ver qué interesante es. Nunca va a decir, miren, voy a levantar a este varón y él es un profeta. Eso nunca lo va a decir el Eterno. Nunca, nunca. Por eso cuando alguien se autoanuncia como profeta directamente venido del cielo, no le creamos nada. Lo que yo hago en la oficina, cuando llegan las personas y me dicen, yo soy profeta. Para empezar, ¿quién te dijo que eres profeta? Entonces, si el Eterno manda a sus profetas de forma velada, ¿cómo alguien se va a autorrevelar como profeta? Eso tenlo muy en cuenta, mucho, muy en cuenta. Ciertamente él habla, y como está escrito en Jeremías, no sé hablar, y así lo mismo dijo Moshe, pero él había puesto ya las palabras en su boca. Entonces, Yahshua aquí está identificando a Yohanan como Elías, como quien cumplió como Elías en la primera venida de Yahshua. Es decir, como quien cumplió como Elías en la primera venida de Yahshua Mashiach. Entonces, la función y el papel que se espera que cumpla Elías, ya lo cumplió Juan, Yohanan. Pero viene Elías. Ahora vamos a desglosar todo. Entonces, a ver, la función de Yohanan fue anunciar que venía Yahshua. Era el Cordero de Elohim. La función y el papel entonces que se espera que cumpla Elías, ya la cumplió Yohanan. Vamos a Marcos en el capítulo 1. En Marcos 1, en el verso 2 al 8, en Marcos 1, en el verso 2 al 8, lo tienen. Como está escrito en Isaías, el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, o sea, de tu rostro es faz. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino al Adón, enderezad sus sendas. Hacía Tevilá Yohanan en el desierto, o sea, bautizaba en el desierto y predicaba el Tevilá, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y recibían tevilá por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Johanán estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto ya quedó bien explicado en Marcos. Búsquenlo en la página gozoypaz.mx. Porque, ¿qué es eso de que comía langostas? Que eso no es kosher. Ahí lo explico yo. Dice el verso 7, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vean el libro de Ruth, ahí explico lo que es la ley del descalzado. Yo a la verdad os he hecho tevilá con agua, o sea, los he bautizado en agua, pues para que se entienda, pero él les hará tevilá con el Ruach HaKodesh, con el Ruach HaKodesh. Ahora vamos a Mateo 17, bendito es el abacados. Y esto es muy importante, hermanos. Tú dirás, bueno, toda esta administración, ¿qué hay de profundidad en ello? Tú tienes que entender que los que se están volviendo al judaísmo ortodoxo, los que han negado que Yahshua es el Mashiach, se convierten como lo que piensa todo judío ortodoxo, que ellos están esperando un Mesías, un Mashiach, un Mesías humano, que va a ser herido y va a ser restaurado de su salud, y también que va a tener descendencia. Entonces, aquí lo que está diciendo Yahshua en la pregunta que estamos viendo en Marcos capítulo 9, verso 12, ¿cómo que el Hijo del Hombre va a ser tenido en nada? Eso es lo que piensan ellos, y mira, están dejando lo más grande que es Yahshua HaMashiach por nada, por tradiciones de hombres. Mateo 17, y vamos a leer el verso 13, el verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan, de Johanán. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Johanán. Ahora vamos a Lucas, por favor, amada Keila. Vamos a Lucas en el capítulo 1. Y en el verso 17, Lucas 1:17. En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y entonces es ahí donde los que fueron mesiánicos y ahora son judíos ortodoxos confunden más todavía las cosas, porque empiezan a estudiar cábala y empiezan a decir tontera y media de este verso. Pero no, es con la misma voluntad de Elías, así como cuando ya lo ministramos, que el Eterno dijo solamente Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida porque ellos tienen otro espíritu, o sea, otra voluntad. Dice el verso 17 de Lucas 1, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Y te remite a Malaquías 4, 5 y 6. Vendrá literalmente. Entonces, con la voluntad de Elías, volverá los corazones de los padres a los hijos, a los que son rebeldes, a que sean justos, y prepara el camino, o más bien al pueblo para que reciban al Adón. Ahora, ¿qué hizo Yahshua aquí en Marcos? Vamos otra vez para Marcos 9. Es que, amados Sajín, estamos viviendo momentos proféticos, se va a poner la señal y pasarán unas semanas, meses, aparecerá el antimashiach, pero también aparecerán los dos testigos. Estamos viviendo momentos proféticos como nunca. Siempre ha habido momentos proféticos, pero ahora como nunca. Entonces, Yahshua, al haber dicho aquí, en el verso 13 de Marcos 9, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Yahshua dio a Yohanan su verdadera importancia. ¿Pero acaso estaba escrito algo de Yohanan? No, claro que no. ¿Cómo es esto entonces? Vamos a desglosar más. Yahshua dio a Yohanan su verdadera importancia, la cual ni siquiera Yohanan reconoció para sí. Eso es muy importante. A ver, vamos a anotarlo todos. Yahshua dio a Yohanan su verdadera importancia, de que él vino como Elías. Pero Yohanan ni siquiera reconoció, y ese reconoció tiene dos aspectos, lo vamos a ver, para sí mismo eso, porque él fue humilde. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Los que el Eterno levanta, a mí déjenme aparte, yo estoy hablando así en general, los que el Eterno levanta, ni siquiera reconocen ellos mismos quiénes son. Es decir, no reconocen qué papel, por así decirlo, se está haciendo en la restauración. Podríamos hacernos una pregunta, a mí déjenme aparte, por favor, amados Sahim. ¿Qué papel está ocupando esta Kehilá en la restauración? No sabemos. Estamos ministrando Shabbat, estamos ministrando la circuncisión, estamos ministrando las fiestas, sobre todo la santidad, volver a la senda antigua, guardar la Torah, guardar las fiestas, guardar todo lo que el Eterno dice, nombrar, pronunciar su nombre Kadosh. Pero no sabemos en sí qué es. O sea, el Eterno siempre hace ciertos llamamientos, ciertas cosas veladas. Entonces, ese reconoció es, uno, que Yohanan tal vez ni siquiera se dio cuenta, puedes tildarme de loco si quieres, que ni siquiera se dio cuenta que se vistió igual que Elías. Si quieres tildarme de loco, tíldame de loco, no hay problema. Tal vez, y lo más seguro es, no reconoció que él había venido con ese poder, como Elías, no para hacer milagros como los hizo Elías, porque no hay registrado ningún milagro de Yohanan, pero es el mayor profeta. Lo dice Yahshua, y lo que dice Yahshua, aleluya, eso es ley, es Torah, porque él es la Torah viviente. Y otra cosa, no reconoció en importancia, porque si alguien reconoce en importancia, puede haber orgullo. Y entonces por eso tanta gente que nos ha visitado en todos estos años, y tú eres testigo de ello, dicen, yo soy profeta, y yo soy profeta, y yo soy rabino, y yo soy apóstol, y caray, una de apóstoles y de profetas y de rabinos y de todo. Todo el mundo es sabio. Los únicos tontos inmensos somos nosotros. Me menciono yo primero si quieres, pero todos son súper sábelo todo. Pero aquí, a pesar de nuestras torpezas y nuestras tonterías, empezando por mí, amamos al Eterno y no nos gloriamos de nada, ni tú ni yo. A ver, vamos a ver otra vez con lupa. Hay tiempo. Yahshua dio su verdadera importancia a Yohanan, la cual ni siquiera Yohanan reconoció. Pero ese reconoció es dos cosas. Si Yahshua levanta a los profetas de forma velada, tampoco Yohanan reconocería. Y otra, no reconoció, estoy diciendo algo tal vez muy aventado, perdóname la expresión, porque él no era orgulloso, él era humilde. Ahora, por favor, vamos a Yohanan, a Juan 1, en el verso, vamos a Yohanan 1, en el verso 21. Juan 1, verso 21. Vean cómo entonces, y es que también tenemos que tener en cuenta esto, amada Kehilá, amado Saginayot. Recuerda que todo judío ortodoxo cree en la reencarnación. ¿Sí recuerdan eso? Entonces nosotros nos tiene que olvidar. Nosotros no creemos más que en la Torah de Yahshua Mashiach. Aleluya.
Y dentro de poco vamos a aprender el por qué tanto he venido ministrando no a la cábala, no a la cábala, no a la cábala. Y aún así muchos asoman la nariz a videos cabalísticos y caen en la trampa y después dejan a Yahshua. En Juan 1:21 dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Quieres saber qué significa todo esto? Busca a Yohanan en la página gozoypaz.mx. Todo eso ya está ministrado desde hace, yo diría, bastantito tiempo. Ahora, él dijo, no soy Elías, no soy profeta, no soy el Mashiach, en primer lugar en el verso 20. ¿Te das cuenta? No soy nadie. Él era humilde. Aprendamos de él, yo me incluyo. Ahora vamos a Mateo 11. Mateo 11. Vamos a Mateo 11, amada Keila. Mateo 11, verso 14. Y aquí Yahshua está diciendo, claramente está diciendo en Mateo 11, verso 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así ya lo está declarando. A ver todos a una sola voz, amén. A ver otra vez más fuerte, varones, amén. Ahora, ¿quieres saber qué dice todo para que le entiendas el Evangelio, las Besorá, las nuevas de salvación de Yahshua Mashiach en Mateo? Busca Mateo, está en la página gozoypaz.mx. Ahí está explicado verso por verso. Ahora vamos a pasar a esto. Cuando dice Yahshua la expresión, le hicieron todo lo que quisieron, vamos otra vez para allá, a Marcos 9. Marcos 9:13. Dice así, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Pero recordemos que no se había escrito el Brit Hadashah. No se había escrito el Brit Hadashah. Entonces la expresión aquí son dos cosas. La expresión le hicieron todo lo que quisieron denota el sufrimiento y la muerte cruel de Yohanan. Porque fue una muerte cruel, lógico, arbitraria. Y eso lo experimentó Yohanan de manos de Herodes Antipas y de Herodías. ¿Pero acaso estaba escrito algo acerca de él? No, todavía no. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí Yahshua? Se está refiriendo, recuerda que Él es Hayá, Él es el que fue, el que es y el que será, Él es eterno. Entonces, así como encontramos la enseñanza de la resurrección de los muertos en la zarza, y no está ahí nada, tú y yo hemos buscado y no está nada, pero el Eterno ve las cosas como si ya fueran. ¿Quién recuerda esa lección? ¿Seguro? Aleluya. Ahora, vamos a Marcos 6. Esto está hablando de Yohanan, de Elías en los tiempos de Jezabel, y está hablando de Yohanan. Él ve las cosas de otra manera, no es como nosotros, Él es el Todopoderoso. Marcos 6, verso 14. Marcos 6, verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Yahshua porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Yohanan ben Zacariyahu, Juan, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Yohanan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces, la idea de la reencarnación ya había pegado también hasta los romanos. Pero recuerda la familiaridad de Herodes con la casa de Judá. Los judíos, digamos, de aquel tiempo. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Yohanan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Yohanan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía.
Porque Herodes, temía a Johanán, sabiendo que era varón justo y santo, o sea, Kadosh, apartado, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Eso es bueno que lo subrayen, porque a pesar, mira, hay mucha gente mala que no quiere nada con el Eterno, pero le gusta cómo hablas. Tú mismo me lo has contado cuando has pasado a la oficina y me dices, estuve ministrando, etcétera, etcétera. Y fíjese usted, Roy, que se queda quieta esa persona y dice, sí, sí, y como que se ríe, pero de gozo, no creas que de burla. Entonces a la gente mala también le gusta, o sea, a pesar de que son malos y perversos, reconocen en ti cómo les estás ministrando. No se están burlando, les agrada. Verso 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Johanán. Terrible, Jezabeles, espíritus de Jezabel. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Johanán. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Johanán. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Qué increíble, ¿no? O sea, qué sangre de toda esta gente. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles, los Shalehim, se juntaron con Yahshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, esto es macabro, ¿no? Esto es macabro. Pero aquí lo que el Eterno está diciendo, Yahshua, hicieron con él todo lo que quisieron. O sea, la gente mala. Entonces, de manera similar, Elías sufrió persecución por parte de Acab y de Jezabel. Y vamos a recordarlo por amor a los nuevecitos. Y vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes, 19. Vamos para Primera de Reyes. Entonces, de una manera, en una sola frase se está refiriendo a estos dos profetas, a Elías y a Johanán. Primera de Reyes 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, o sea, los 7 pozos, digamos. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, del monte de Elohim, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quieres saber todo lo que dice? ¿Qué significa todo esto? Busca primer libro y segundo de Reyes. Está con otros títulos en cuanto a los temas, pero te vas a gozar. Dice el 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, que no nos pase a nosotros, amados Ayim. Han derribado tus altares, que no nos pase, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh, y aquí Yahweh que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su talit, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, que no nos pase aquí, han derribado tus altares, que no nos pase aquí, ni han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahweh: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ya sigue la historia. Ahora, ¿por qué quise leer todo ello? Bueno, porque ciertamente, en el verso 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bendito es el Abacadosh, que nos presente con ellos, con gente que viva ahora, lógico. Entonces, vamos a Marcos 9, bendito es el Abacadosh, y ya vamos entendiendo más claramente. Verso 12, respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, literal, y restaurará todas las cosas, literal, o sea, él vendrá. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Es decir, que está escrito Isaías 53, en Salmo 22 y tantas otras escrituras, pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora, lo que esa gente hizo, lo iba a hacer con Yahshua HaMashiach. Lo que esa gente hizo con Yohanan, esa misma gente iba a hacerlo con Yahshua. Yohanan cumplió la profecía de Elías. Ahora vamos a entender mejor. Vamos a Malaquías otra vez, por favor. Vamos a Malaquías. Y entonces aquí ya vemos más claramente. Bendito. Vamos a Malaquías 3 primero. Aleluya. Dice Malaquías 3, verso 1: y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el Malach del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Tú que has timado a la viuda, que has abusado de la viuda con engaños, con mentiras, ten cuidado, tienes que restaurar y rápido, porque es un pecado gravísimo. Y cuando se te ha llamado la atención, se te llamó la atención en su tiempo, tú te rebelaste y te fuiste de la congregación. Y dices que yo soy malvado, pero tú debes mucho dinero a la viuda. ¿Recuerdas? Es así, no te acordabas de eso. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, la idea es esta. Yohanan cumplió la profecía de Elías para la primera venida. Elías literalmente viene para la segunda venida. Porque la profecía de Malaquías, por así decirlo,
el verso 1, recuerda que los profetas escribieron para su tiempo y para después. Entonces, el verso 1 de Malaquías 3 es Johanán, Juan. Y en Malaquías 4 es para Elías. Habla como si fueran dos Elías, pero no, hay un solo Elías, pero Johanán vino con el espíritu, la voluntad de Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y eso no sucedió, lógico, cuando nació Yahshua. Él decidió nacer aquí. Ningún día grande y terrible. El día grande y terrible es la ira del Eterno antes de que venga por segunda vez. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces indica que Elías también aparecerá justo antes de la segunda venida de Yahshua. Y vamos a Apocalipsis 11, y muchos amados ajín han estado preguntando mucho de los nuevecitos, lógico, quiénes son los dos testigos, etcétera. Y sin duda son Moisés y Elías. Ellos son los dos olivos. Ellos son los dos que aparecieron, los dos profetas que aparecieron en la transfiguración. Muchos dicen que es Johanán, porque en Johanán 10, en el verso 11, dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero lo está haciendo a través del libro de Apocalipsis. Pero literalmente viene Moshe y Eliyahu. Y entonces entendemos, muchos han estado diciendo si la cúpula de Omar va a ser estallada para que se construya el tercer templo. No, eso desataría una guerra final. No. Veamos entonces como dice Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. O sea, va a haber el templo ya dentro, en breve, eso ya viene pronto. Preparémonos, amados ajín. Yo no sé qué sientas en tu corazón, pero yo siento una gran emoción porque Yahshua viene pronto. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, donde están las cúpulas estas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, la ciudad Kadosh, 42 meses. Ahora, vamos por favor a Lucas. Quiero continuar con Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Vamos para allá. En Lucas 21, 24. Y Lucas 21, 24 también habla como Mateo 24, o sea, habla realmente de lo que dice Yahshua. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el tiempo de los gentiles ya se está terminando, porque más amada casa de Judá está creyendo más casa de Judá. Y entonces el tiempo de los gentiles se está cumpliendo ya. Así que ya había sido destruido el primer templo, 9 de Av. El segundo templo, el segundo templo fue destruido, y entonces Israel, la casa de Judá, desde luego Benjamín y parte de los levitas, salieron esparcidos. Bendito es el Abacados. Él tiene un plan para cada quien y para cada tiempo. Y entonces sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el tiempo de los gentiles ya está terminando. Ahora volvemos a Apocalipsis, y el verso 3 de Apocalipsis 11: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ya hemos ministrado la vestimenta de cilicio como pelos de cabra negros que causan una erosión, es una forma de ayuno también. Estos testigos son los dos olivos y las dos menorot que están en pie delante de Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Solamente Moisés y Elías hicieron esos milagros.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Veamos cómo está ahora Israel lleno de sodomitas. Y nos da pena decirlo, pero es la verdad, donde también nuestro Adón fue colgado del madero. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, como lo manda el Islam. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, como hacen el Islam, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la gente no quiere Torah. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz de los Shamaim que les decía: subid acá, Natsal. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Natsal. Entonces hay gente que se queda aquí en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Eterno tiene un plan para cada quien y para cada momento. Entonces estudien los audios de Apocalipsis, están en la página gozoypaz.mx. Conclusión, vamos a concluir con esto así bien bonito y dando un repaso rápido. Tú tienes en tus apuntes lo siguiente: 1, la presencia de Elías en la transfiguración. 2, la confirmación de Yahshua como el Mashiach. 3, el eterno Yahshua dio la referencia hacia la resurrección. 4, ellos dieron a entender por la pregunta que le hicieron sobre lo que decían los escribas, que Elías tiene que venir primero, que el fin de las cosas ya estaba cerca, que todo se había acabado, como mucha gente ya piensa, porque mucha gente ya piensa que estamos en el milenio. No estamos en el milenio todavía. Queremos que venga Yahshua, bendito es su nombre. O sea, empezará el milenio y Él vendrá en la madrugada del tercer día, pero todavía no estamos en el milenio. En un mes, una semana, empezará el milenio. Si sentimos realmente lo que estamos afirmando ahorita con nuestra propia boca, viendo todo cómo se está cumpliendo, deberíamos de temer más tú y yo. Aleluya. Ahora, Elías tiene que venir para que se restaure la nación en lo espiritual. Ciertamente, conforme vamos a ver el día miércoles, viene una mortandad como nunca. Somos aproximadamente 7 billones de personas en el planeta. 2,000 millones, 300 millones de personas tendrán que morir en los próximos meses y años, pero no más. Estamos hablando que viene una mortandad tremenda por todo lo que está escrito en Apocalipsis, que sabemos que es la verdad. Si tú ves nada más Apocalipsis 12, ¿cómo sabía Yohanan que aparecería una señal? La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con 12 estrellas, una corona de 12 estrellas. ¿Cómo sabía eso? Es verdad, Apocalipsis, es verdad. Muchos piensan que no se van a cumplir. La piedra, el asteroide que está escrito en Apocalipsis 8, tendrá que caer. ¿Será el de este 12 de octubre del 2017? No sabemos, no lo sabemos. Pero de que caerá un día un asteroide, caerá. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, todavía no terminó. Los discípulos pensaban que la obra de la restauración de Elías significaba que Yahshua no tendría que sufrir. Y ese es el engaño en que están cayendo. Por eso digo que todavía no terminó. Ese es el engaño en que están cayendo muchos que están volviendo judíos ortodoxos. Dicen, ese sacrificio fue vano. Blasfemia. Eso sí es como para rasgarse las vestiduras, en serio. Ese sacrificio fue en vano. Tiene que venir Elías y todo va a ser restaurado. Vendrá el Mesías, es un ser humano normal, va a ser herido pero se va a reponer y va a tener hijos y su descendencia después reinará. Eso es blasfemia. Eso es lo que te espera si tú te conviertes a la Cábala. Eso es lo que te espera. No busques Cábala, busquemos a Yahshua Mashiach aún más. ¿De acuerdo?
de que viene literalmente, Elías viene literalmente. No es como muchos se imaginan. Bueno, los dos testigos, porque esto también lo he oído. Perdónenme, amados aquí, pongan atención, he oído esto. Me dicen, es que los dos testigos ya están, son la casa de Judá y la casa de Israel. No. ¿Qué? ¿Nosotros hemos convertido el agua en sangre? ¿Hemos hecho llover fuego del cielo? ¿O la casa de Judá ha hecho lo mismo? No, vienen literalmente los dos testigos. No es como mucha gente, porque hay cantidad de doctrinas y dicen, bueno, la casa de Judá es un testigo y la casa de Israel es otro. Claro que sí, somos testigos porque estamos ministrando sobre las cosas de Yahshua Mashiach, al menos nosotros, los mesiánicos. Pero vienen literalmente. Recuerda por qué leímos el Salmo 22 y también Isaías 53. Porque si no, entonces lo que dijo, perdóname, todavía no termino, vamos a Marcos 9. Voy terminando, pero todavía no termino. Marcos 9, y es que esto sí lo quiero aclarar mucho porque muchos están apostatando y me preocupa eso. Pero qué bueno que tú estás acá y qué bueno que te sigues conectando. Aleluya. Dice aquí en el verso 12 la pregunta, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Porque fue tenido en nada. Pero también ellos están teniendo en nada su sacrificio. Los que se están volviendo ortodoxos. Dime si no. Al negar que Yahshua es el Mashiach, están teniendo en nada. Es otro contexto de la palabra, no como está escrito aquí. Ahora Elías ya vino en forma de Yohanan, en la persona de Yohanan más bien, y lo que está diciendo aquí Yahshua, y le hicieron todo lo que quisieron. Es lo mismo ahora, es lo mismo. El Eterno levanta a alguien como un roe, o como un siervo, no como profeta, como un siervo. Y el pueblo hace con ese siervo lo que se le antoja. Lo que se le antoja. Pero tú y yo no. Somos sabios. Y mira, yo he aprendido esto. Mira, pongan mucha atención. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Por eso dije que todavía no terminaba. Si quieren, bueno, mejor así. El Eterno levanta a alguien. A ti no te toca, ni a mí tampoco, dividir una quejilá. No me toca. O sea, hacer la guerra a alguien. Porque querramos que no, si lo queremos aceptar, es bueno, porque no hay autoridad sino puesta por Elohim. Si tú me dices que eso es mentira, entonces no crees en Yahweh. Toda autoridad es puesta por Elohim. Entonces, por eso yo soy tan cauteloso. Yo sí digo no a los takanot. Eso es claro, no a los mandamientos rabínicos. Pero ya directamente hablar mal de un rabino como tal. Si tú me dices, ¿qué opina usted de este? Yo opino esto, pero no voy más allá, porque no me toca a mí. Nunca este grupo, ni yo me incluyo, nunca seamos partícipes de la división de una quejilá. Un roe, yo lo ministré en los espíritus de Jezabel, puede ser removido por adúltero, por lujurioso, por mal manejos económicos de la congregación, por tracalero, por fraudulento, por mentiroso. Por eso puede ser removido. Pero es muy delicado, y yo lo veo para mí, yo no estoy hablando de usted, para mí es muy delicado hablar mal así de un siervo, porque entendamos esto, amados Sajín, las autoridades son puestas por Elohim. Quieras entender esto o no, yo sé que lo entiendes, pero tú dirás, bueno, ¿y un pastor cristiano fue puesto por el Eterno? Y yo te respondo, sí. ¿El Eterno estará de acuerdo con el cristianismo? No, yo tampoco, pero el Eterno permite, Él pone las autoridades. Él pone un presidente de la República X o Z, la República Checa, sí. Él pone a un rey, sí. Entonces, nunca, ni tú ni yo, seamos partícipes de la división de una quejilá, nunca.
porque nos meteríamos en graves problemas con el Eterno. Cuando una persona, vamos a suponer que este vaso es una persona, perdón, así me gusta ilustrar, no está de acuerdo con el líder, lo mejor es retirarse en shalom, en paz. Estoy hablando a nivel general, sin causar borlote, sin causar divisiones. Hablo claro, sin estar chismeando para jalar gente a otro lado. Pongan mucha atención porque es muy peligroso. Yo no lo hago. Si yo tengo que remover a alguien, tengo que tener pruebas, bastantes pruebas, o es más, que alguien me diga, yo ya no creo en Yahshua como el Mashiach, pues de loco lo dejo como Roy, porque ya no está en su función. Pero ni tú ni yo seamos partícipes de una división, porque el que crea una división se sale con otros y sigue creando más división, porque hay una maldición. Ve la Biblia, no creas a mis palabras si quieres. Se sigue una maldición, y eso es descrito en los audios de Jezabel, que voy a volver a dar ese tema con más información, porque se siguen subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, y nunca va a haber autoridad porque no tiene el respaldo de Elohim. Aunque haya un pastor cristiano o un pastor perengano, miren, yo tengo unos vecinos que son mormones, y ayer era un escándalo de música rock, de cumbias y de vallenato en esa congregación cristiana, hasta la 1 de la mañana, con música rock pesada en esa congregación mormona. Yo tenía ganas de ponerme el talid, y tú vas a decir, ¿por qué no lo hizo? No, porque estuve orando y obedezco al Eterno, y de ir y decirle, oiga, presénteme al que es pastor de acá, y decirle, piérdase usted, pero no pierda a los jóvenes. Ahí hubiera yo actuado con toda autoridad, pero después les voy a platicar sobre el caso. Pero nunca seas partícipe de eso, porque eso no prevalece. Lo que está haciendo el Eterno, en el caso del cristianismo, es que le está abriendo los ojos a las personas. Y las personas entonces dicen, es el Shabbat, es el nombre correcto Yahshua, etc. Lógico, lo empiezan a comentar, pero eso es para bien. No van a dividir a una congregación para mal, no las va a llevar a la perdición. No, por eso vamos teniendo visitas constantemente. Hoy tenemos dos bellos grupos acá en esta congregación que vinieron del interior de la República a buscar información sobre la Torah, y los bendecimos y son bienvenidos. Pero nunca tú seas cómplice de división, porque el que te saca te va a ofrecer el cielo y las estrellas, pero ni él mismo tiene ni nada de bendición. Te saca, ya te sacó, te tira una patada. Ahí estás, exactamente. Ahí estás, donde tú quisiste estar, porque nadie te sacó de acá. Estoy hablando de años de ministración. Entonces es muy importante, hermanos, y sobre esto quiero dar otra ministración, pero tal puede ser en Shabbat, porque hay muchas citas de la Tanaj. Nunca seas partícipe de eso. Eso no lleva bendición. Si tú no estás de acuerdo con un líder, inclusive conmigo mismo, hablo de esto, apártate. Y en shalom. Y entonces el Eterno tratará con tu vida y con mi vida. Ahora, explico esto es muy importante, antes de que se me olvide. Esto es muy importante. La persona no está de acuerdo, tenga o no la razón, la tenga el pastor o no, o la tenga el congregante o no, se sale en shalom. Si este líder está mal, si es un lujurioso, un tracalero, se roba el dinero de la congregación, es un fraudulento, dice mentiras, etcétera, 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 el Eterno tratará con él va a tratar. Pero que tú y yo
tratemos de hacer el trabajo de Elohim. No, yo no lo hago. Me han preguntado mucho en estos días qué pienso yo y me mencionan nombres de gente que es mesiánica y reconocida a nivel mundial también. Y yo les digo, enseña bien esto. Es decir, tratando siempre de decir, hay que decir la verdad, ministra bien esto, pero no estoy de acuerdo con esto. Pero nada más. Pero de ahí a envenenar el alma y decir, pero es un pelele, no sabe nada, etcétera, etcétera, es un brujo hechicero, cosas que no me constan, yo mejor no abro la boca. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Todas las autoridades son puestas por Elohim. Una presidencia municipal, ganan las elecciones y demás, sean honestas o sean fraudulentas, no quiere decir que el Eterno le guste el fraude, ¿verdad? Lógico, pero Él permite todo, Él permite todo, Él permite hasta el pecado, no lo quiere, pero Él permite hasta el pecado. Mira cómo está la humanidad, pero eso tendrá ya un fin. El Eterno hará juicio y pronto, y después vendrá Él y regirá las naciones con vara de hierro. Aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados. Dejen su Tanaj, amados, por favor, guarden su Tanaj, guarden sus apuntes. Bendito es el Abacados. Y vamos a ponernos de pie, amada Kehilá. Actualmente hay más de 1 millón de falsos mesías. ¿Sí sabías eso? En todo el mundo. Y la gente los está siguiendo. Ahora ya no se habla, y eso no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Ya no se refiere a Dios. Estoy hablando así tal cual. Ya dicen, no, la Mesías diosa. Y están siguiendo cantidad en China, en Japón, en Singapur, en Australia, que realmente hay mucho satanismo y demás, bueno, ya en todos lados, ¿verdad? Entonces, hay 1 millón de falsos mesías ahorita mismo operando. Y millones de gente siguiendo a ese millón, cada quien con sus ideas, ¿verdad?, de mesías. Y vendrán falsos mesías. Dijo Yahshua, dice Yahshua, ya está. Y eso es desde hace mucho tiempo, con Maitreya y tanta tontera. Nosotros seguiremos a Yahshua hasta el final. Abacados, se ha ministrado tu palabra. Queremos oír más de tu preciosa voz, Abba, de tu bendita palabra, para aprender y temerte.